Quizá no arruinaste tu vida por las decisiones que tomaste. Quizá la arruinaste por las miradas que aprendiste a obedecer. No las miradas evidentes. No los juicios pronunciados en voz alta, esos contra los que todavía uno puede defenderse. Hablo de otras miradas. Las que ya no están, pero siguen dentro. Un rostro de la infancia. Una frase dicha sin importancia. Una risa en una habitación donde, de pronto, no supiste qué hacer con tus manos. Un silencio en la mesa. Una decepción apenas visible en los ojos de alguien. Nada de eso parecía una condena. Por eso se quedó. Años después, uno cree que ha crecido. Trabaja. Contesta mensajes. Toma decisiones. Habla con personas. Se viste, sonríe, se presenta, cumple. Cree ser libre porque nadie ve una cadena alrededor del cuello. Pero hay momentos en los que el cuerpo obedece antes que la voluntad. Alguien entra en una habitación, y tu postura cambia. Una mirada cae sobre ti, y tu forma de moverte pierde naturalidad. Escribes una frase y la borras, no porque sea falsa, sino porque un tribunal invisible dentro de ti ya decidió cómo sonaría. Entonces ya no vives solamente. Te ves vivir. Ahí empieza Sartre. No en una teoría abstracta sobre la sociedad. No en una queja contra la gente. Sartre empieza en ese instante mínimo, casi vergonzoso, en el que una persona es arrancada de sí misma y se descubre convertida en imagen dentro de la conciencia de otro. El cuerpo sigue siendo el mismo. La habitación sigue siendo la misma. Nada ha cambiado materialmente. Y, sin embargo, todo cambió. Porque ahora ya no eres solo quien actúa. Eres quien está siendo visto. Esa es la frialdad de la mirada. No necesita insultar. No necesita acusar. Ni siquiera necesita ser hostil. Basta con que exista la posibilidad de ser visto para que algo se divida por dentro. Antes de la mirada, estabas en el mundo. Después de la mirada, estás en el mundo y al mismo tiempo, fuera de él, observado, interpretado, fijado, reducido a una forma. Te conviertes en una imagen de ti mismo. Y esa imagen ya no te pertenece del todo. Sartre entendió esto con una precisión brutal. Para él, el otro no es solamente un ser humano más. No es solo compañía, sociedad o presencia. El otro es también el riesgo de que mi libertad aparezca como objeto. No porque el otro sea necesariamente cruel, sino porque su mirada puede hacer de mí algo que yo no controlo. Para mí mismo, yo soy apertura, posibilidad, proyecto, contradicción. No estoy terminado. Puedo cambiar, esconderme, fallar, rectificar, traicionarme, superarme. Pero bajo la mirada de otro, por un instante, quedo definido. Él me ve como inseguro, como arrogante, como ridículo, como débil, como frío, como atractivo, como inútil, como alguien que sobra. Tal vez se equivoca. Tal vez solo ve una superficie. Tal vez ve algo que yo mismo no quería reconocer. Lo cruel es que su visión existe de todos modos. No puedo retirarla del mundo. Ahí está el verdadero peso de aquella frase tantas veces citada y tan pocas veces soportada. El infierno son los otros. No significa que las personas sean simplemente molestas. No significa que vivir solo sea la solución. Significa algo más duro. El infierno empieza cuando solo puedo llegar a mí mismo a través del juicio de otro. Entonces ya no me busco. Me consulto en una mirada ajena. Y esa mirada nunca me pertenece. Todo ser humano nace bajo miradas. Un niño aprende a leerse en los rostros que lo rodean. La aprobación se vuelve calor. El rechazo se vuelve frío. Un elogio se vuelve dirección. Una vergüenza se vuelve frontera. El yo no nace en el vacío. Nace en un mundo que responde antes de que sepamos nombrarnos. Pero lo que al principio orienta, después puede encerrar. Una persona puede vivir durante décadas bajo una mirada que ya no está presente. Puede elegir palabras, trabajos, relaciones, silencios, gestos, ropa, no desde la libertad, sino desde el viejo intento de no volver a ser visto de cierta manera. Lo llama prudencia. Lo llama madurez. Lo llama carácter. Quizás solo sea un juicio antiguo que envejeció lo suficiente como para parecer personalidad. Los peores encierros suelen hablar con voz razonable.
Sartre lo muestra en su famoso ejemplo del hombre que mira por el ojo de una cerradura. Mientras está solo, está completamente absorbido por su acción. No piensa en sí mismo como alguien que espía. No se ve desde fuera. Su conciencia está dirigida hacia lo que quiere ver. Entonces oye pasos. En ese instante, es visto. O cree ser visto. Y con la posibilidad de esa mirada aparece la vergüenza. No como simple emoción, sino como revelación. De pronto se comprende desde fuera. Ya no es solo quien mira. Es quien ha sido sorprendido mirando. Lo que era una acción se convierte en rasgo. Lo que era movimiento se convierte en imagen. La vergüenza no dice solamente, hice algo. Dice, aparecí así. Ese es el corte. Mientras actúo, mi libertad sigue en movimiento. Puedo cambiar. Puedo decir, eso fue un gesto, no mi esencia. Pero la mirada del otro tiene una fuerza inmovilizadora. Convierte un instante en identidad. Convierte una acción en carácter. Convierte una posibilidad en sentencia. No necesitas haber mirado por una cerradura para conocer esto. Lo conoces caminando por la calle. Vas tranquilo, hasta que notas que alguien te observa. Entonces caminar se vuelve difícil. Los brazos sobran. Los pasos se sienten falsos. El cuerpo, que era casa, se vuelve escenario. Lo conoces cuando escribes un mensaje y lo borras. No porque no sea cierto, sino porque ya imaginaste cómo será leído. Lo conoces cuando callas algo verdadero porque la versión que otros podrían hacer de ti pesa más que la verdad misma. No estás solo aunque no haya nadie. La mirada ya vive dentro. Y quizá esa sea la forma moderna del infierno de Sartre. El otro ya no necesita estar en la habitación. Está en el teléfono. En las cifras. En los silencios. En las reacciones. En la posibilidad de ser malinterpretado. En ese público invisible que se instala dentro de uno antes de que uno haya terminado de sentir. Ya no somos vistos de vez en cuando. Nos preparamos constantemente para ser visibles. La pregunta cambia sin que nos demos cuenta. Ya no es, ¿qué quiero decir? Es, ¿cómo va a sonar? Ya no es, ¿qué es verdad? Es, ¿qué impresión dará? Ya no es, ¿qué ocurre dentro de mí? Es, ¿cómo se verá desde fuera? Así la vida se convierte en una defensa ante un tribunal que nunca fue declarado oficialmente abierto. Sartre parte de una idea tan conocida como insoportable: la existencia precede a la esencia. El ser humano no llega al mundo con una definición terminada. No nace con un manual interior que diga de una vez por todas quién es. Existe primero. Y solo después, a través de actos, omisiones, elecciones, huidas, vínculos y repeticiones, va formando aquello que luego llamará su vida. Al principio, eso suena liberador. Después se vuelve una carga. Porque si no hay una esencia fija que me excuse, tampoco puedo esconderme para siempre detrás de un yo soy así. Incluso el carácter puede ser una coartada. Incluso la explicación de la propia herida puede convertirse en una habitación cerrada donde uno se queda porque la libertad exige demasiado. Sartre dice que el ser humano está condenado a ser libre. No es una frase bonita. No significa que podamos hacer cualquier cosa con solo desearlo. Significa algo más incómodo, incluso dentro de límites reales, incluso con historia, miedo, cuerpo, clase, familia, trauma y mirada ajena. La responsabilidad no desaparece por completo. No elegimos todas las condiciones. Pero respondemos a ellas. Y esa respuesta también nos forma. Por eso la mirada del otro es tan peligrosa, ofrece una fuga de la libertad. Si el otro me define, ya no tengo que definirme. Si soy solamente lo que hicieron de mí, quedo aliviado. Mi vida puede explicarse por mi familia, por mi pasado, por mi herida, por el papel que me dieron, por el modo en que fui malinterpretado. Y todo eso puede ser verdadero. Pero una verdad también puede convertirse en escondite. Uno puede aferrarse a heridas reales porque ofrecen una identidad menos arriesgada que la libertad. Esa es la dureza de Sartre: no le quita al ser humano su dolor, pero tampoco le permite usarlo como absolución total. La vergüenza, entonces, no es solo miedo al juicio. Es la experiencia de quedar fijado en la mirada ajena. Me ven, y de pronto ya no soy profundidad, contradicción, posibilidad.
Soy superficie, cuerpo, gesto, error, tono de voz. Biografía resumida en una frase que no escribí. El otro me vuelve visible. Y la visibilidad nunca es inocente. Puede ser reconocimiento. Puede ser amor. Puede ser salvación. Pero también puede ser piedra. Muchas personas no cargan simplemente recuerdos. Cargan definiciones antiguas. Eres demasiado. Eres difícil. Eres débil. Eres frío. No eres interesante. No eres suficiente. Nunca vas a lograrlo. Siempre eres así. A veces esas frases no necesitan repetirse muchas veces. Basta con que caigan en la edad exacta. Luego se vuelven muebles internos. Y uno termina viviendo en habitaciones que otros decoraron. Lo infernal no es que los demás tengan opiniones. Eso sería demasiado simple. Lo infernal es empezar a usar la propia libertad solo para defenderse de esas opiniones. Entonces ya no se elige. Se demuestra. Ya no se vive. Se refuta. Ya no se habla para ser verdadero. Se habla para no ser malentendido. El otro deja de ser presencia. Se vuelve juez. Y el juez ni siquiera necesita estar vivo. Quizá ya olvidó lo que dijo. Quizá nunca le dio importancia. Quizá para él fue una frase más. Pero en ti sigue trabajando. Esa es la crueldad silenciosa de ciertas miradas. Desaparecen como hecho, pero permanecen como autoridad. En A puerta cerrada, Sartre no imagina un infierno con llamas. 3 personas están encerradas en una habitación. No hay instrumentos de tortura. No hay demonios. Solo presencia. Solo mirada mutua. Solo la imposibilidad de controlar en soledad la propia historia. Cada uno quiere salvar una versión de sí mismo. Cada uno necesita que el otro lo reconozca de cierta manera. Pero precisamente esa necesidad los encadena. No pueden liberarse porque han puesto la llave de su identidad en manos ajenas. El infierno no es el otro. El infierno es depender de su juicio. Esa diferencia importa. Sartre no predica la huida de las personas. El otro no se puede evitar. Incluso la soledad puede estar llena de otros. Uno puede estar solo en una habitación y seguir actuando ante un público interior. Puede callar y preguntarse cómo será interpretado ese silencio. Puede retirarse del mundo y seguir siendo gobernado por él. El aislamiento no libera automáticamente de la mirada. A veces solo la vuelve más abstracta. El conflicto con el otro nace porque 2 libertades se encuentran. Yo quiero ser sujeto. El otro también. Yo lo miro y hago una imagen de él. Él me mira y hace una imagen de mí. Intentamos comprendernos, pero en toda comprensión existe la tentación de cerrar al otro. Decimos, te conozco. Y muchas veces queremos decir, ya terminé contigo. En las relaciones, esa violencia suele ser suave. Tú siempre eres así. No puedes cambiar. Yo sé perfectamente lo que te pasa. Eres igual que antes. No son solo frases. Son pequeñas cárceles ontológicas. No dicen únicamente lo que alguien hizo. Pretenden decir lo que alguien es. Y quizá una de las soledades más pesadas no sea estar solo, sino vivir junto a alguien que vigila una versión antigua de ti. Entonces no luchas solo contra el malentendido. Luchas contra el cansancio de tener que demostrar una y otra vez que aún no estás terminado. Aquí aparece la mala fe de Sartre, ese autoengaño mediante el cual una persona convierte su libertad en cosa. Se trata a sí misma como si ya estuviera cerrada, acabada, explicada por una esencia que supuestamente no puede cambiar. Soy así. No puedo evitarlo. Siempre fui el fuerte. Yo no necesito nada. Nadie me entiende. A veces esas frases suenan como autoconocimiento. A veces solo son formas elegantes de rendición. La mirada del otro ayuda a esa rendición. La familia ofrece roles. La sociedad ofrece etiquetas. El pasado ofrece pruebas. Y el yo, agotado por la apertura de su propia libertad, acepta todo eso con gratitud. Porque nada cansa más que no estar definitivamente excusado. El ser humano ama las cárceles cuando le dan identidad. Sartre sabe que la vergüenza es real. Sabe que la mirada hiere. Sabe que un juicio puede paralizar.
pero se niega a convertirlo en una excusa definitiva. El juicio del otro puede alcanzarme, pero no debe convertirse en autor de mi vida. La libertad no empieza cuando la mirada ajena desaparece. Empieza cuando dejo de tratarla como última instancia. Eso es más difícil de lo que parece. Porque el ser humano quiere ser visto. El reconocimiento no es debilidad. Duele que nos miren mal. Duele ser reducido. Duele que una versión falsa de nosotros circule en la mente de alguien. Sartre no pide volverse piedra. Pide no convertirse en la piedra que la mirada ajena quiere fabricar. Uno puede tener en cuenta al otro sin pertenecerle. Puede mostrarse sin entregarse. Puede asumir la consecuencia de sus actos sin entregar su existencia entera a la interpretación ajena. Pero esa distinción debe conquistarse una y otra vez. Cada mirada la pone a prueba. Cada vergüenza la pone a prueba. Cada vieja voz interior la pone a prueba. Quizá la libertad madura no consista en dejar de sentir, sino en reconocer cuando una relación se convierte en cárcel. Cuando la prudencia se vuelve traición propia. Cuando la inteligencia social se convierte en servidumbre. Cuando ya no vivimos con los otros, sino delante de ellos. La época moderna ha industrializado la mirada. Aparece como número, reacción, silencio, comparación. Uno se ve desde fuera antes de estar presente por dentro. La escena se volvió portátil. La posibilidad de ser observado viaja en el bolsillo. Y muchos confunden el agotamiento de vivir en escenario permanente con una falla personal. Tal vez no son débiles. Tal vez viven en una época donde incluso la intimidad puede convertirse en exhibición. El rostro, el cuerpo, la opinión, la tristeza, la alegría, el trabajo y hasta el silencio existen bajo la amenaza de ser representados. Ya no preguntamos solamente, ¿soy? Preguntamos, ¿cómo aparezco? Y esa pregunta devora lentamente el ser. Sartre probablemente diría que ni siquiera esta época nos absuelve de la libertad. La dificulta, sí. La distorsiona. Nos vende imágenes de nosotros mismos. Pero no nos quita por completo la responsabilidad. El problema no es vencer la mirada. El problema es no perderse dentro de ella. Serás mal visto. Serás reducido a un gesto antiguo. Aparecerás en historias que no escribiste. Para algunas personas serás una caricatura. Para otras, una pantalla donde proyectarán algo que casi no tiene que ver contigo. La pregunta no es si eso ocurrirá. La pregunta es si vas a gastar tu vida corrigiendo esas versiones. Porque también la justificación puede ser una cárcel. Quien se explica todo el tiempo ya vive en un tribunal. Quien intenta eliminar cada malentendido convierte al otro en centro. Quien organiza su vida para no ser leído mal termina sacrificando la verdad a la legibilidad. Uno se vuelve cuidadoso. Luego liso. Luego impreciso. Luego desaparece. La libertad no sería entonces crear una imagen mejor. No sería por fin ser admirado. No sería lograr que todos nos comprendan. La libertad sería perder la necesidad de convertir la vida en una respuesta a miradas ajenas. La autenticidad no es una pose de independencia. No es indiferencia teatral. No es dureza. Es un acto sobrio. Sé que me ven. Sé que me afecta. Sé que no existo fuera de los otros. Pero no voy a fingir que su interpretación es mi esencia. Eso no es triunfo. Es disciplina interior. La mirada permanece. La vergüenza puede permanecer. La herida puede permanecer. Pero algo se desplaza. Uno deja de tratar la percepción ajena como un juicio metafísico. Comprende que el otro posee una versión de mí, pero no me posee a mí. Puede tocarme. No agotarme. Puede describirme. No cerrarme. Quizá esa sea una de las libertades más pequeñas y más duras, no volverse invulnerable, sino dejar de ser idéntico a la herida. Sartre no nos deja descansar ni siquiera ahí. Porque también nosotros miramos. También reducimos. También encerramos a otros en frases. También decimos, él es así, ella siempre será así, esa persona nunca cambia. La mirada no es solo algo que padecemos. Es algo que ejercemos. Tal vez una relación menos infernal no comienza cuando nadie mira, sino cuando mirar deja de significar poseer. Al final,
Sartre resulta incómodo porque no romantiza ni la víctima ni la dureza. No dice, los demás no importan. Tampoco dice, los demás te determinan. Dice algo más severo, existes bajo miradas, y precisamente ahí se revela si entregas tu libertad o la sostienes. Quizá el momento que más te marcó no fue aquel en que alguien te hirió. Quizá fue el momento en que empezaste a mirarte a través de esa herida. La mirada ajena se volvió tu mirada. La voz ajena se volvió comentario interior. La vergüenza ajena se volvió prudencia. La expectativa ajena se volvió deber. Y tal vez el primer paso no sea silenciar esa mirada. Tal vez sea reconocer que no era tuya. No todo lo que habla dentro de ti te pertenece. No todo juicio que cargas es conocimiento. No toda vergüenza es verdad. A veces es solo una mirada antigua que sigue trabajando por dentro porque nadie se atrevió a contradecirla. Pero contradecir no basta. La libertad exige acción. Exige vivir bajo el riesgo del malentendido. Hablar aunque puedan leerte mal. Elegir aunque alguien se decepcione. Dejar de convertir la propia existencia en una defensa interminable. No es fácil. Quizá por eso es libertad. Una libertad sin miedo sería solo temperamento. Una libertad sin mirada sería solo soledad. La libertad de Sartre empieza allí donde la mirada del otro existe, pesa, duele, y aún así el ser humano no deja de ser autor de su respuesta. No autor de todos los hechos. No autor de todas las interpretaciones. No autor del pasado. Pero sí autor de aquello que no tiene por qué seguir necesariamente de ese pasado. No eres solamente lo que alguien vio en ti. Tampoco eres libre de no hacer nada con eso. Nadie puede garantizarte que serás comprendido correctamente. Nadie puede darte un mundo sin vergüenza. Nadie puede abolir la mirada de los otros. Pero quizá ya no tengas que vivir como si esa mirada tuviera la última palabra. El ser humano no es una fotografía en la conciencia de otro. No es el peor segundo en que fue observado. No es el papel que le dieron. No es la frase que lo atravesó. No es el juicio contra el que discutió en secreto durante toda su vida. También es lo que hace con eso. Y quizá el infierno empiece justo donde el otro cree conocerte por completo. Pero quizá la libertad empiece donde tú dejas de ayudarle.